Hola, audiencia en línea, Pomona, uno de nuestros campus o donde sea que estés. Gracias por entrar, gracias por asistir a Pomona y por vernos hoy. Estamos casi listos para crecer en nuestra fe. ¿Sabes qué? Eso es lo que es tan importante. No es solo creer en Dios. Es realmente crecer en Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y crecer en Dios. Simplemente no quiero ser una persona que cree en Dios, pero lucha con la preocupación, el miedo, la desobediencia y el pecado en mi vida. Es cuando crezco en Dios que puedo no solo amar a Dios y ser cristiano en mi camino al cielo, sino también superar esas preocupaciones, miedos y el pecado, como dice la Biblia, que tan fácilmente nos acosa. No basta con creer, tenemos que crecer. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. No vayan a ser creyentes o vayan a ser conversos, vayan a ser seguidores de Cristo. Eso es lo que estás haciendo en este momento. Y un gran saludo. Este mes comenzamos una nueva serie. Vamos a empezar el mes de junio con Padres de la Fe. Por eso estoy junto a este barco, porque hoy voy a hablar de Noé como ejemplo de un padre en la fe. Quiero animarlas, señoras. Este no es un mensaje de hombres. Hay principios a lo largo de esta palabra de Dios que se aplicarán a ti. Pero este mes honramos a los padres, honramos a los esposos, honramos a los hombres y desafiamos a tomar el lugar que les corresponde porque el mundo los necesita. Pongámonos de pie y vamos a abrir con la lectura de la palabra de Dios cuando se relaciona con Noé, esta hermosa escritura que se encuentra en la versión AMPC. Leámoslo juntos en línea en Pomona. Dice esto: impulsado por la fe o motivado por la fe. Dice, Noé, siendo advertido por Dios acerca de los acontecimientos de los cuales todavía no había ninguna señal visible. Y nuevamente, si no sabes un poco sobre esta historia, está bien. Él está hablando de un diluvio que va a venir. Cuidó y con diligencia y reverencia construyó y preparó un arca, una barca, para la liberación, y resalté esto, de su propia familia. El siguiente dice esto: por su fe, que confiaba en Dios, pronunció juicio y sentencia sobre la incredulidad del mundo y se hizo heredero, poseedor de la justicia. Esa relación de rectitud en la que Dios pone a la persona, pone a la persona que tiene fe. Lo superaremos juntos, gracias, pueden sentarse. Básicamente está hablando de un mundo que fue destruido a causa del pecado, y podríamos leer más. Hay 4 capítulos de eso, por lo que no podemos repasar toda la historia desde Génesis 6:10, lo que quiero animarles a hacer, y vamos a ver las escrituras del Nuevo Testamento que dan testimonio de esta historia. Pero había maldad y corrupción en el planeta, el mundo y las personas que estaban en él no se arrepintieron. Dios fue paciente por mucho tiempo. Encontrará que les dio 120 años para arrepentirse y todavía no se arrepintieron. Entonces hubo destrucción para el pecador, pero para el justo o el creyente hubo liberación. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Eres parte del campo de destrucción o parte del campo de liberación? En el futuro serás parte del campo de destrucción o del campo de liberación, que es el cielo, que es el infierno, la vida eterna o la condenación. Así que hoy quiero hablar un poco sobre esta increíble historia y este increíble hombre llamado Noé. Hay una declaración sobre el barco. Un aficionado, que es Noé, construyó un barco insumergible, pero un profesional construyó el Titanic, que se llamaba insumergible, y se hundió. ¿Sabes? Cuando hablamos de Noé y la barca o el arca, hablamos de la lluvia, hablamos del arco iris. Es muy importante en esta historia para entender cómo ese arco iris que tú y yo vemos durante una tormenta y en todo el mundo lo podemos ver. Dios lo colocó allí. Así que tenemos que entender cuál es el propósito de ese arco iris.
Hay algunas personas a las que les gusta malinterpretar el arco iris y usarlo para otra cosa. Pero tenemos que volver al origen de quien creó el arco iris. Dios hizo como una señal eterna, una señal de juicio, una señal de misericordia, una señal de promesa. Básicamente, Dios dice, cada vez que mires hacia arriba y veas el arco iris, comprende que actúo y cumplo mi palabra. La gente a veces ni siquiera entiende, pero es más que una escuela dominical, es más que un cuento de hadas, es más que una historia de iglesias para niños. ¿Sabes? Hace miles de años se construyó ese barco. La gente siempre quiere pruebas. Creo que Dios hizo esto por esos eternos incrédulos, porque esa señal todavía está allí. Podrías ir a Turquía, podrías ir a un lugar llamado Monte Ararat, donde Dios dijo hace miles de años, donde aterrizó este barco, y las imágenes del satélite aún muestran que ese barco, los restos de ese barco aún están allí. Sin embargo, es sorprendente cuántas personas todavía no creen. Entiendan esto. Entiendan esto. Las personas que dicen que no creen en Dios, bueno, solo denme una señal. ¿Sabes? Podríamos darle señal tras señal tras señal y probablemente todavía no lo crea. Viene primero a través del arrepentimiento de tu pecado, luego comenzarás a creer. No crees antes de arrepentirte. Vamos a abrir con algunas historias ahora. Recuerde, son 4 capítulos. Pomonas, te lo agradezco. Dame un sombrero en línea, gritar, haz ruido, patea a alguien, abofetea a alguien. Bueno, aquí vamos. Esto es como si estuviéramos cenando ahora mismo. Voy a sacar un poco de los refrigerios, un poco de refrigerios ahora mismo, poco de entremeses ahora mismo. Miren, la primera declaración que quiero darles hoy se encuentra en Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivientes y de todos los animales que estaban con él en el arca. Dios hizo pasar el viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. La primera lección de apertura que quiero compartirles es que Dios te recuerda. Dios te recuerda cuando estás en espacios reducidos. Dios te recuerda cuando te sientes solo. Dios te recuerda cuando has estado atrapado en una situación por mucho tiempo. Noé estuvo en ese bote por poco más de 1 año. Imagínense estar en espacios reducidos, un matrimonio realmente difícil, finanzas difíciles, un trabajo difícil, o lo que sea durante un largo periodo de tiempo. Esa es la historia de Noé, pero Dios se acordó de él. Noé durante 1 año ha estado paleando caca. Tal vez has estado paleando basura en tu vida. ¿Sabes? El hedor de esos animales, no hay aire acondicionado, no hay sistema de filtración. Has estado encerrado en esa cosa durante 1 año, pero Dios lo recuerda. Miras los suministros y a los gabinetes. Los suministros se van. Cuando comenzaron hace más de 1 año, los suministros eran fuertes. Pero ahora los suministros se están agotando y estás buscando en tu gabinete o estás buscando en tu cuenta corriente o en tu plan de jubilación y lo estás viendo disminuir. Pero Dios lo sabía. Dios lo recordaba. Incluso cuando las cosas se calmaban. Estoy seguro de que Noé dijo, ¿sabes qué? Esa vaca, ese pollo se ve bastante bien, y si no salgo de este bote muy pronto, me comeré esa vaca y me comeré ese pollo. Podría verte reír porque nadie se está riendo en la audiencia en este momento, pero eso es lo que hacemos, lo hacemos por fe. De todos modos, Pomona, un gran saludo. Aquí está el segundo principio que quiero dar ahora mismo. Noé comenzó a ser labrador y plantó una viña. Luego bebió el vino y se emborrachó y quedó descubierto. Aquí está el segundo principio de apertura. Dice así: Dios te recordará en tus situaciones difíciles cuando estés encerrado en un lugar absolutamente incómodo. La segunda es que después de que Noé camina sobre tierra seca, el diluvio se ha calmado, él se emborracha. Él se emborracha. Aquí está el principio. Cuando salgas de una gran victoria, no bajes la guardia ante la tentación del diablo. Cuando sales de un gran éxito, una gran victoria, que, hombre, me tomó 120 años, construí un bote, sobrevivimos a la inundación y ahora estamos caminando sobre tierra firme otra vez. Esa es una gran victoria, es un gran éxito.
se puso cómodo y hay una tendencia después de una victoria y después de un gran éxito, bajas la guardia, no estás orando como deberías, no vas a la iglesia como deberías, no estás buscando a Dios como deberías. Sé que alguien va a recibir esto hoy. Es como David. David ya no va a ir al campo de batalla y se mete en problemas con Betsabé. Y los cristianos se sienten cómodos y abren la puerta a la tentación. Aquí está el tercer principio de apertura y dice esto. Aconteció que al final de los 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Entonces envió, fíjense en esto, el primer pájaro que envió fue un cuervo. ¿Qué fue? Mira esto, he estado leyendo esto por muchos años y nunca vi esto. El cual siguió yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió de sí mismo una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la cara de la tierra. ¿Es así? Sí, es todo lo que conseguiré. Pero el siguiente versículo dice, y la paloma volvió a Noé. Aquí está el tercer principio, está escrito en la pantalla. Deja de enviar un cuervo para hacer el trabajo de una paloma. No puede ser un cuervo y una paloma. Son dos pájaros diferentes. Y esto es lo que nunca vi y no estoy tratando de construir una doctrina sobre eso. Estudié muchos comentarios para ver si lo que decía era exacto y no había nada. Parecería que él envió al cuervo. El cuervo iba y venía, pero la Biblia no dice que el cuervo regresaba a Noé. Donde envió la paloma, y la paloma hizo lo mismo, iba y venía, pero la paloma volvía. Los cuervos no regresan a su casa, los cuervos no regresan a su Noé. Los cuervos simplemente se pierden. Simplemente están perdidos. Los pájaros, el pájaro cuervo simplemente se ha perdido por ahí, no regresa a rendir cuentas, no regresan a su casa, no regresan a la gente que los envió, pero la paloma no solo sale, sino que regresa. Pero deja de pedirle a un cuervo que haga el trabajo de una paloma. Ahora vamos a entrar en el medio del lío. Ahora viene el plato principal. Eso fueron los aperitivos. Ahora vamos a... Sécate la boca, Pomona. Entra en línea. Sécate la boca. Ahora vamos a entrar en el meollo de la palabra. Aquí vamos. Aquí está el primer principio y son las 3 palabras de hoy que les compartiré. Noé temía a Dios. Noé era fiel a Dios y Noé era un hombre de familia. Eso es lo que todo hombre necesita escuchar hoy en este mensaje. El éxito de Noé. Construyendo un arca, un barco, una casa que se salvará del diluvio del mundo, de la maldad y de la corrupción. Es tu temor de Dios y tu fidelidad y que seas un hombre de familia. Aquí está la primera escritura que quiero ver hoy. Por la fe Noé, siendo advertido divinamente de las cosas que aún no se veían, fue movido por temor de Dios. Eso ya lo leímos. Pasemos al siguiente verso. Les mostraré cómo está la palabra miedo aquí. Por eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Vamos, dilo conmigo. Miedo y temblor. El siguiente verso. Así que, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú y yo no podemos hacer el cristianismo, no podemos ser verdaderos seguidores de Cristo con solo decir que amo a Jesús. Te lo describiré en unos momentos. Y dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Sino temed a Él, ese es Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. De inmediato vemos la fuerte característica que poseía Noé, el temor de Dios. Ahora de nuevo, no te asustes ahora mismo y no te abrumes ahora mismo, pero esto es lo que voy a describir porque dice aquí, fue el amplificado que leímos al principio, dijo reverencia.
Luego este otro versículo que leímos decía temor de Dios. Hay un temor impío, pero también hay un temor piadoso. El temor de Dios es una santa reverencia hacia Dios, un santo honor hacia Dios. Se trata de un respeto hacia Dios, se trata de un asombro hacia Dios y se trata de un amor que tú y yo tenemos por Dios. Haré unas declaraciones. No podrás construir nada que sea duradero, sostenible y perdurable si no tienes temor de Dios. La razón por la cual este barco pudo sostener las olas 40 días y 40 noches, golpeó contra este barco. La Biblia dice que la maldad y la corrupción del mundo es por causa de la piedad, del temor de Dios. Tú y yo no podemos construir nada duradero. Quiero construir mi matrimonio duradero. Quiero construir mi fe duradera. No puedes tener nada que sostenga la maldad y la corrupción y el pecado del mundo si quitas el temor de Dios, la reverencia y el honor y el temor que tienes de Dios. Cuando no caminas con miedo, estarás abierto a todos los demás miedos. Cuando no caminas en el temor de Dios, tú y yo estaremos abiertos a todos los demás temores. Hoy en día la gente tiene miedo al hombre. Hoy en día la gente tiene miedo a la opinión de la gente. Hoy podrías tener el miedo al fracaso, el miedo al cambio, el miedo a ser usado por Dios, el miedo a la muerte. Muchos cristianos no están honrando a Dios con su diezmo porque no le temen a Dios. Cuando tú y yo no tememos a Dios, nos abrimos a todos los demás miedos. Amas a Dios. Eso no está en duda. Pero realmente temo a Dios. Porque si temiera a Dios, tomaría el 10% de cada dólar que gano, de cada 100, y se lo daría a Él. Pero depende de ti decidir si eso te describe a ti y a mí o no, porque les voy a leer una definición que me encanta. Cuando hablo del temor de Dios, se encuentra en Lucas 17:26. Se lee así: como fue en los días de Noé, así será también, lo dijo Jesús, así será también en los días del Hijo del Hombre, cuando Jesús regrese. Entonces, ¿cómo fue durante los días de Noé que tú y yo podríamos comparar con la actualidad? Lo tienes si estás conmigo. En ese entonces no tenían temor de Dios. Hoy vivimos en una sociedad que no teme a Dios. No temer a Dios es no tomar a Dios en serio. No va a llover. No necesito arrepentirme. No necesito darle mi vida a Jesús. No necesito ir a la iglesia. No necesito diezmar. No necesito servir. No necesito a Dios en mi vida. No hay infierno, no hay juicio, no viene la condenación. No es así como se ve hoy, no es así como se ve en los días de Noé, donde tú y yo no tomamos a Dios en serio, donde tú y yo estamos demasiado ocupados, porque continúa en el siguiente versículo y dice que estaban comiendo y bebiendo y se estaban casando. Estamos muy ocupados. Estaban muy ocupados para Dios y estamos muy ocupados para Dios. Demasiado ocupados haciendo la vida, pero sin tener la vida eterna. Oh, vamos ahora. #eso. Alguien necesita bofetear a alguien realmente bien ahora. En la iglesia pentecostal, alguien se levanta y corre alrededor de la iglesia ahora. El temor de Dios. Eso es lo que impulsó a Noah. Era el temor de Dios. No sé sobre ti, ¿alguna vez has estado conduciendo un poco rápido y de repente ves a un policía? Dime lo que haces. O sabes que él está frente a ti, vas a girar, pero no tienes la luz intermitente encendida. ¿Qué empiezas a hacer? Nunca enciendes la luz intermitente. De repente la enciendes, ni sabías que funcionaba. ¿Sabes? Si te inclinas cuando conduces, te enderezas
Es increíble que temamos a un policía que nos puede dar una multa de $100, que temer a un Dios que puede permitirnos ir al cielo o permitirnos ir al... Estoy predicando muy bien. Es asombroso, yo soy igual. Cuando veo a un policía, yo estoy haciendo todo bien y... Hay una hora serio, hay una hora sobrio, estoy atento, estoy alerta, estoy vigilante. Eso es un hombre. Conozco a algunos esposos que temen a sus esposas más que a Dios. Conozco jóvenes que le temen más a sus redes sociales y a sus seguidores y a los me gusta que a Dios. Conozco personas que le temen más al IRS que a Dios. Tú y yo tenemos que echar un vistazo a lo que Dios está diciendo. Lo que Noé dijo es cuánto temía a Dios. La Biblia habla de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. Fue el acto de mentirle al Espíritu Santo porque no temían a Dios. Una vez que murieron, abundó el temor de Dios. Podrías leer la historia. En Éxodo, cuando Noé asesinó al egipcio, la Biblia dice que miró a la izquierda y miró a la derecha, pero se olvidó de mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. No hay el temor de Dios en él en ese momento. Y me preocupa más lo que él piensa y me preocupa más lo que tú piensas, pero no miro hacia arriba. Y no me preocupa lo que Dios piensa. El segundo principio, tenemos que reconocer, tengo que tener el temor de Dios en mi vida. Noé temía que se acercara el juicio. Noé temía, si no hago lo correcto, me voy a ahogar con esta gente. Lo segundo que veremos en estos pocos versículos es la fidelidad de Noé hacia Dios. Leeremos algunos versículos. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre para siempre, porque ciertamente él es la carne, pero sus días serán 120 años. Hay dos formas de interpretar esto. Que un hombre solía vivir un largo periodo de tiempo en el origen de la humanidad. Y eso es porque tomó un tiempo para que la naturaleza pecaminosa capturara su vida y la muerte viniera sobre él. Entonces Dios puso un límite. La mayoría de la gente cree que el límite de la humanidad es 120. Yo sería feliz con 120. Pero otra forma de interpretar esto es que Dios dice... Cuando lee eso, le estoy dando a la humanidad ahora 120 años antes de que venga el juicio. Luego continúa y dice que Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de ciprés, haz aposentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con brea. Así es como la harás. Note la definición que Dios da. Mira el orden que Dios está dando. Mira el mandamiento que Dios da. Él dice, así es como la harás. Así vas a hacer tu casa. Así es como construirás tu casa. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura 50 codos y su altura... Detalles específicos. Construiré mi casa como quiera, construiré mi matrimonio como quiera, voy a criar a mis hijos como quiera. ¡No! Dios tiene precisión, direcciones. Él tiene leyes, Él tiene la Biblia para decirnos cómo hacerlo. Harás la ventana para el arca y la acabarás de un codo de arriba y pondrás la puerta del arca en su lado. La harás de abajo y de segundo y de tercero. ¡Mira la precisión! ¿Y si Noé no hizo la ventana? ¿Y si solo hizo 2 cubiertas? ¿Y si no la hizo con madera de arce y la hizo con madera de pino? ¿Qué pasaría si Noé viviera según nuestra forma de sociedad actual? Que tomamos un poco de cristianismo, tomamos un poco de islam, tomamos un poco de budismo y construimos nuestras filosofías en nuestros hogares. ¿Sobreviviría la inundación? Bueno, no necesito hacer todo lo que la Biblia dice, lo construiré según mis especificaciones. Bueno, veamos cómo ese barco de Frankenstein, ese barco del gueto, sobrevive a la destrucción y a la corrupción que hay en el mundo. Dios es muy, muy específico. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Serán, mira lo que dice, 2 machos y basta.
2 hembras y basta. Tiene que haber un macho y una hembra, porque necesitan reproducirse y necesitan producir más pollos y más conejos y más vacas para poblar la tierra. Lo dejaremos así, pero solo quiero que reconozcan cómo Noé tuvo que ser extremadamente fiel. ¿Cuán fiel fue él durante 120 años? Es asombroso. ¿Podemos tú y yo seguir haciendo algo durante 120 años? ¿Puedo seguir casado? ¿Puedo permanecer célibe? ¿Puedo quedarme en la iglesia? ¿Puedo seguir siendo voluntario? ¿Puedo ser un seguidor de Cristo? ¿Cuánto tiempo puedes permanecer haciendo algo sin rendirte y renunciar a Dios? No se trata de empezar. Se trata de terminar. Terminó el barco. Él no renunció. La razón por la cual tú y yo no nos mantenemos fieles, diligentes, persistentes, tenaces, todos estos son sinónimos de lo que es la fidelidad. Es porque dejamos que las demoras nos afecten. Porque dejamos que lo inesperado nos alcance. No terminamos. Dejamos que las dificultades nos afecten. Dejamos que el aburrimiento nos alcance. Dejamos que ya no es divertido, Dios nos afecte. Y Dios realmente está tomando demasiado tiempo. Por eso voy a renunciar y por eso me voy a rendir. Pero Noé fue firme y fue fiel, construyendo el arca durante 120 años. 120 años. Lo hizo de la madera especificada. Acechó la leña, cortó la leña, fresó la madera. Siguió las especificaciones y dimensiones que Dios tenía. Siguió las direcciones de las habitaciones, las ventanas, las terrazas y los pisos. En 2 Pedro 2, esto es todo lo que hizo Noé durante 120 años. Pero observe esto, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, uno de 8 personas, predicador de justicia. Él predicó durante 120 años. No solo era un hombre que trabajaba con sus manos, era un hombre que vivía una vida con su boca. Predicó durante 120 años. Estaba construyendo este barco. Nunca habría visto una gota de lluvia en su vida. Nunca habría visto un barco en su vida. Podemos usar todas las excusas por las que no podemos hacer algo. Vamos, vamos, chicos. Gritar. Es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Si tuviera esto y aquello, podría lograrlo. Es asombroso lo que hizo Noé. Y voy a mencionar algunos puntos de lo que hizo Noé. Pero es asombroso que haya hecho lo que hizo. Ahora déjame darte un par de citas. Fidelidad es lo que haces todos los días. Aquí hay algunas citas. La fidelidad es lo que haces todos los días. Son las cosas de todos los días. Todos los días oren, todos los días trabajen, todos los días coman bien, todos los días hagan ejercicio. Eso es lo que tienes que hacer. No esta ola de inconsistencias. Es hacer todos los días lo mismo, aunque no sea divertido, aunque sea aburrido, aunque sea mundano, aunque no tenga sentimiento de alegría. Lo haces todos los días. Porque aquí hay un principio mayor. Voy a pasar a la tercera. Ha sido genial para escuchar. Vean esto. Haz de cada día un gran día, para que cuando lleguen los grandes puedas disfrutarlo. Vive para hacer de cada día un gran día, para que después de los grandes días puedas disfrutarlos. Eso es fidelidad. Es todos los días. Puedo ver que no hay reacción, así que déjame explicarte qué es este versículo. Perdón, esta cita. Cada día, haz que cada día sea un gran día, para que cuando lleguen los grandes, veamos qué son los grandes días. Los grandes días son tu cumpleaños, los grandes días son los aniversarios, grandes días son las jubilaciones, grandes días son de celebración. Pero si no hago de cada día un gran día en mi matrimonio, no espero con ansias mi aniversario. ¿A dónde vamos?
¿Qué vamos a hacer? ¿Tengo que hacerlo contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los aniversarios son tan grandes para las parejas? ¿Por qué no hacen de cada día un gran día? Ellos no. Para algunas personas su cumpleaños no es un gran día. ¿Por qué? Porque no han hecho de cada día un gran día. Las jubilaciones no son grandes días debido a lo que pueda aparecer. No ahorré bien, no invertí bien, así que tengo que trabajar más de lo debido. Haz de cada día un gran día para que cuando lleguen los grandes puedas disfrutarlo. Aquí está la tercera palabra, y la dijimos, la resaltamos al principio. Noé era un hombre de familia. Noé era un hombre de familia. Aquí hay algunos versículos que describen lo que eso significa, lo que hizo. Pero estableceré un pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las esposas de tus hijos. Dios está en la salvación de las familias. Hechos dice que si tú eres salvo, Él salvó a toda su casa. Dios no quiere que seamos salvos y luego nuestros hijos, nuestros nietos se vayan al infierno. Ahora tienen una opción y tienen una decisión. Pero Dios piensa en términos de familia. Y necesitas orar de esa manera y debes creerle a Dios de esa manera y debes comenzar temprano para construir esto con ellos. El Señor le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Entonces el Señor le dijo a Noé, sal en el arca tú y tu mujer y tus hijos y las esposas de tus hijos. ¿Por qué Dios repite esto? ¿Por qué Noé construyó un arca? Predicó 120 años, quería que entrara más gente, pero la gente no se arrepintió, no lo escucharon. ¡Cállate! Se burlaron de él, lo persiguieron, se rieron de él. ¿Qué estás construyendo ahí cada día? ¡Viejo estúpido! ¡Eres un tonto! Pero estaba pensando en su familia, en salvar a su familia. Bien. Noé era claramente un hombre de familia, y me gustaría compartir con ustedes algunos principios finales para describirlo. Lo increíble fue esto. La familia de Noé lo siguió al interior del arca. Estos no son bebés, adolescentes, eso sería fácil. Son personas adultas que están casadas. Eso significa que Noé tuvo que ser un modelo y un ejemplo para sus hijos adultos, para que ellos podrían haber dicho, ¿sabes qué? Ese Jesús no significa nada para mí. Sigue predicando y sigue haciendo, pero no me amas. Estás engañando por un lado a mamá, maldices, bebes, mientes. No lo habrían seguido hasta el barco. Pero ellos lo siguieron al barco, porque él realmente era un ejemplo y un modelo para ellos de justicia. Esto es lo siguiente que reconozco de Noé. La familia de Noé podía vivir junta, trabajar junta, depender unos de otros y adorar juntos. Noé no construyó ese barco por sí mismo. La señora Noé lo hizo. Los hijos lo hicieron. Cam, Sem y Jafet y sus mujeres podrían trabajar juntos. Dependían unos de otros, colaboraron unos con otros y adoraron juntos. Eso es lo que queremos para nuestras familias. Nuestras familias no adoran juntas. En otras palabras, uno adora y los demás no creen en Dios. Una señal real de que se aman es pueden trabajar. Ahora lo sé, pero podrías trabajar en tu hogar, podrías trabajar en valores, podrías trabajar en principios, pero puede que no sea una vocación de la que estoy hablando, pero aún así puede aplicarse. Esta es la tercera cosa que me encanta de Noé. Noé nunca tuvo un modelo, pero se convirtió en lo que Dios quería que se convirtiera. Noé no fue por la calle a los fabricantes de botes y les preguntó cómo se hace un bote. ¿Y cómo se echa la madera? ¿Cómo se muele la madera? Él no hizo eso. Él no tenía necesariamente un modelo, pero puede ser el primero
primer salvado, el primer justo, la primera persona que va a la iglesia y lee su Biblia, pero puedes influir en la próxima generación. Así que reconozco que Noé era un hombre de familia, verdaderamente un hombre de familia. Permítanme cerrar con esta declaración. Cerraré con esta declaración. Nuestra sociedad hoy da permiso y promueve que un hombre siga siendo niño toda su vida. Solo escucha la música y mire las películas que se celebran hoy. Hangover, Jackass, Dumb and Dumber, Step Brother, y la lista continúa, que promueven la inmadurez en los hombres. Predica a las mujeres que no las necesitas, que necesitas controlarlas y dominarlas. Son perezosos, no tienen ambición ni objetivos, son adictos sexuales, no tienen habilidades para la vida. Nuestra sociedad da permiso para que los hombres adultos sigan siendo niños. Tenemos madres que crían a hombres. Paternidad helicóptero se llama hacer por un hombre. Déjame darte algunas estadísticas para que no creas que estoy loco. 1 de cada 4 hombres de 30 años vive con sus padres. Otra estadística. 1 de cada 4 hombres casados tiene relaciones extramatrimoniales. Déjame preguntarte, no daré la respuesta, te la daré en un momento. ¿Cuál crees que es la edad promedio de un videojugador? Vamos, Pomona, háblame en línea, di algo. ¿Qué edad crees que tiene un videojugador? El juego es una industria de 36,000 millones. La cinematografía y películas rondan los 16,000 millones de dólares. Se gana el doble de dinero con los juegos. ¿Listos para la respuesta? Esta es la edad promedio de un jugador. 34 años. No 15 años, no 14 años. Eso nos está diciendo algo muy, muy fuerte. Rezo para que los hombres tomen el lugar correcto. La señora Noé no construyó el bote para salvar a su familia. Los hijos y las nueras no construyeron el barco para la salvación de su casa. El liderazgo masculino construyó el bote para salvar el hogar. Ustedes pueden hacerlo. Mire este video y regresaremos y oraremos ahora mismo. Steve Lewis en el carril 3. Roberto Hernández sale rápido en el 4. Ahora por la recta de atrás. Ismail a la izquierda de la pantalla se está ejecutando muy rápido. Interior de Lewis, Sunday Bada de Nigeria. Derek Redmond de Gran Bretaña se detuvo con una lesión. Redmond está fuera. Derek Redmond, el poseedor del récord británico y un miembro importante de ese equipo británico de relevos de 4x400 metros, ya que no quiere que nadie lo ayude. ¿Será Lewis quien gane en 44.50? ¡Mira esto! Va a intentar terminar su carrera semifinal. Los británicos tienen una cierta tradición de correr que hay que respetar. Un final extraño para esta primera semifinal en los 400 metros masculinos. Derek Redmond de Gran Bretaña se detuvo con una lesión en la mitad de la recta final. Está luchando contra aquellos que intentan ayudarlo a terminar la carrera en su carril. Ahora el dolor es demasiado. Los aplausos aumentan en todo el estadio olímpico cuando Redmond
Esta vez con asistencia, se acerca a la línea de meta que tanto deseaba. Ese es el espíritu olímpico. Es fácil para mí en este momento volver a hablar de eso, darles algunos principios en los que pensar. Quiero que cierres los ojos por un momento. ¿Dónde estabas en esa carrera? ¿Quién eras tú en esa carrera? ¿Eras el hijo o eras el padre? Dios te ama hoy. Ruego en el nombre de Jesús, especialmente por los hombres, que cuando tengan calambres y tengan mucho dolor y que piensen que van a terminar su carrera, la carrera marital, carrera de paternidad, carrera cristiana, vuestro Padre va a venir a vuestro lado. Él no puede correr por ti. Puede correr a tu lado y asegurarse de que termines tu carrera hacia la vida eterna hoy. Tienes que poner un pie delante del otro. Yo sé que es difícil, pero tener lo que tenía Derek y decir, no he llegado tan lejos para renunciar. Y yo no sé qué me deparan los próximos 10 pasos. Voy a seguir corriendo, sin saber que el Padre está en camino. Él está en camino. Padre, te agradezco hoy por el mensaje. Oro para que ministre especialmente a los hombres. Esta iglesia llamada Vida Abundante siempre será una iglesia débil hasta que los hombres den un paso adelante, Dios. Nuestra iglesia siempre será una iglesia vulnerable hasta que los hombres den un paso al frente y tomen el lugar que les corresponde. Te agradezco hoy, Dios, que esta es la hora en que llamas a los hombres a edificar sus casas, a edificar su arca para la salvación de su familia, a temer a Dios y a ser fieles al llamado de Dios y a ser hombres de familia. En el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.